Imagina la escena. La ciudad que una vez fue símbolo de la fe, con su majestuoso templo brillando bajo el sol, ahora envuelta en humo y llamas. El olor a cenizas llena el aire. El sonido de la desesperación resuena por las calles. Soldados marchan sobre piedras rotas, y el llanto de quienes lo han perdido todo se mezcla con el crepitar de las llamas. En el centro de esta destrucción, un nombre resuena como el ejecutor de esta tragedia: Nebuzaradán. Él no era solo otro soldado babilónico, era el comandante de la Guardia Real de Nabucodonosor, una posición de altísimo prestigio, confiada solo a hombres implacables y estratégicos. Pero, ¿cómo se convirtió en el hombre que borró a Jerusalén del mapa? Para entenderlo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y ver las señales que anunciaban esta catástrofe. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para recibir contenido como este todos los días. La decadencia de Judá y el camino a la ruina Jerusalén no cayó de la noche a la mañana. Su declive comenzó mucho antes, tanto en el ámbito político como en el espiritual. Los profetas, como Jeremías, advirtieron repetidamente al pueblo de Judá sobre el peligro inminente. Vuélvanse a Dios, abandonen la idolatría, no confíen en alianzas con otras naciones. Pero los líderes del pueblo insistieron en ignorar esas advertencias. El rey Sedequías, último gobernante de Judá, cometió un error fatal al rebelarse contra Nabucodonosor. Confió en alianzas frágiles y menospreció el poder del imperio babilónico. ¿El resultado? Jerusalén fue sitiada en un largo e implacable asedio militar. Sin comida, el hambre devoró la ciudad por dentro. Las madres veían a sus hijos morir sin fuerzas, el agua se convirtió en un bien escaso y la desesperación transformó la sociedad en un verdadero caos. Los babilonios, pacientes e implacables, solo esperaban el momento adecuado para dar el golpe final. Entonces, lo peor ocurrió. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. Lo que quedó fue un escenario de horror. Con las puertas de la ciudad abiertas y la resistencia aplastada, Nebuzaradán asumió su papel como ejecutor de la furia babilónica. No vino a negociar, sino a terminar lo que había comenzado. La Biblia relata que ordenó quemar el templo del Señor, una de las construcciones más impresionantes de la antigüedad, llena de oro, cedro y marfil. El fuego consumió el palacio real, las casas de los nobles y las fortalezas de la ciudad. No quedó nada más que cenizas, pero Nebuzaradán no se detuvo ahí. Derribó las murallas de Jerusalén, asegurándose de que la ciudad no se reconstruyera fácilmente. Miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, iniciando uno de los periodos más dolorosos en la historia de Israel: el exilio. Solo los más pobres quedaron atrás, sobreviviendo entre las ruinas de una nación devastada. ¿Y qué pasó con el rey Sedequías? Su destino fue terrible. Fue capturado y obligado a presenciar la ejecución de sus propios hijos. Esa fue la última imagen que vio antes de que le arrancaran los ojos. Ciego y humillado, fue arrastrado con cadenas hasta Babilonia, convertido en un recordatorio vivo de la derrota de Judá. A pesar de su brutalidad, Nebuzaradán tuvo un comportamiento inesperado con Jeremías, el profeta. En lugar de tratarlo como un enemigo, lo liberó y garantizó su seguridad. No solo eso, sino que también le dio provisiones y la opción de ir a Babilonia o quedarse en Judá. ¿Por qué un comandante tan implacable mostraría respeto por un profeta hebreo? Tal vez sabía que Jeremías había profetizado esta destrucción y comprendía que él no era un rebelde, sino un hombre que entendía el curso de los acontecimientos. Esto nos hace reflexionar. ¿Nebuzaradán era solo un instrumento del juicio divino? ¿O también fue tocado por el destino profético de Jerusalén? El destino de Nebuzaradán. La Biblia no nos dice qué pasó con Nebuzaradán después de la destrucción de Jerusalén. Su nombre desaparece de los registros sagrados, como si su misión se hubiera cumplido y él se convirtiera solo en una sombra en la historia. Pero hay algo seguro: él fue el hombre que apagó el brillo de Jerusalén con fuego y hierro. Su nombre resuena como un símbolo de la furia babilónica. Un comandante que pasó a la historia no solo como un líder militar, sino como el ejecutor de un juicio profetizado. Y así Jerusalén cayó. Pero su pueblo,
con el tiempo renacería, trayendo de vuelta la esperanza de un nuevo templo y una nueva alianza. Después de todo, las cenizas de un imperio no son el final de la historia, sino solo un nuevo comienzo. Nebuzaradán es frecuentemente recordado como el hombre que destruyó Jerusalén, pero su figura va más allá de eso. Fue un instrumento humano en medio de fuerzas mayores, representando tanto el poder devastador de un imperio como el cumplimiento de un plan divino anunciado por los profetas. Su brutalidad no puede justificarse, pero tampoco puede separarse del contexto de su época. Las guerras eran sangrientas y la conquista de territorios casi siempre resultaba en destrucción total. Sin embargo, el gesto de respeto que mostró al liberar a Jeremías sugiere que tenía cierta conciencia moral, o tal vez incluso una comprensión intuitiva de que estaba participando en algo más grande que una simple guerra política. Algunos estudiosos sugieren que Nebuzaradán pudo haber sido influenciado por las palabras de los profetas hebreos, quienes hablaban de un juicio inevitable para Jerusalén si continuaba en pecado. Otros argumentan que actuó únicamente por obediencia a Nabucodonosor, sin consideraciones espirituales. De cualquier manera, su papel en la historia es innegable. La destrucción de Jerusalén y el exilio que le siguió tuvieron consecuencias profundas para el pueblo de Israel. Fue durante este periodo cuando muchos aspectos de la identidad judía moderna comenzaron a tomar forma. Privados de su templo y de su tierra natal, los judíos se enfocaron en la ley mosaica, en las escrituras y en la preservación de sus tradiciones culturales. El exilio también llevó al surgimiento de sinagogas, lugares donde los judíos podían reunirse para orar y estudiar la Torá, ya que el templo de Jerusalén ya no existía. Esta adaptación permitió que el judaísmo sobreviviera incluso en tierras extranjeras, creando una base sólida para cuando finalmente regresaran a su tierra prometida. Aunque Nebuzaradán redujo Jerusalén a cenizas, la ciudad no permaneció destruida para siempre. Después de 70 años de exilio, como lo profetizó Jeremías, los judíos recibieron autorización del rey persa Ciro para regresar a su tierra y reconstruir el templo. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel y Esdras, Jerusalén comenzó a renacer lentamente. Este renacimiento no fue fácil. Hubo resistencia local, falta de recursos y desafíos políticos. Sin embargo, la determinación del pueblo judío prevaleció, y el segundo templo fue construido, marcando el inicio de una nueva fase en la historia de Israel. La primera gran lección es sobre las consecuencias de las decisiones políticas. Sedequías, rey de Judá, decidió rebelarse contra Nabucodonosor, pero su decisión precipitada llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio del pueblo judío. Este episodio muestra cómo los líderes, en cualquier época, deben evaluar bien sus decisiones, especialmente en tiempos de crisis, ya que una elección equivocada puede resultar en desastres irreparables. Otro punto importante es la importancia de la humildad espiritual. La caída de Jerusalén no fue solo un evento militar, sino también el reflejo del orgullo y la desobediencia a las leyes divinas. Este escenario nos recuerda que cuando se ignoran los principios éticos y espirituales, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, la humildad y el arrepentimiento siempre abren el camino para la restauración. Por último, la historia de Nebuzaradán también destaca la resiliencia cultural. Incluso después de la destrucción de su ciudad y su templo, el pueblo judío logró preservar su identidad y sus costumbres. Esto demuestra que una cultura basada en valores sólidos puede sobrevivir a cualquier tormenta y reconstruirse, incluso ante las mayores adversidades. La destrucción de Jerusalén fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, pero no fue el fin. Incluso en medio del caos, siempre hay esperanza para nuevos comienzos y oportunidades. El pueblo fue exiliado, pero no olvidado. Décadas después, Dios levantaría a Ciro, el rey de Persia, quien permitiría que los judíos regresaran y reconstruyeran la ciudad. El templo sería reconstruido. La fe sobreviviría. Nebuzaradán destruyó Jerusalén, pero no pudo borrar lo que Dios había prometido a su pueblo. Al fin y al cabo, las cenizas de un imperio no son el final de la historia, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. La destrucción de Jerusalén marcó uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel,
Pero los desafíos del pueblo judío estaban lejos de terminar. Entre los muchos enemigos que rodeaban a la nación, uno en especial se destacó a lo largo de los siglos: los edomitas. Estos rivales históricos jugaron un papel decisivo en momentos críticos y arrastraban una rivalidad que se remontaba a los tiempos de Jacob y Esaú. ¿Quieres entender cómo los edomitas se convirtieron en enemigos feroces de Israel y cuál fue su destino? Haz clic en la tarjeta al lado y descubre esta sorpresa.